González y Janet Inostroza presentan Vis a Vis en NotiHoy. La noticia como debe ser. La migración y la seguridad, dos temas que son absolutamente actuales, coyunturales, que entiendo yo abarcan los análisis y las discusiones en la Cumbre de las Américas. Vamos a arrancar el siguiente diálogo abordando justamente estos temas que son de preocupación evidentemente del Ecuador. Janet. Embajador, buenos días y bienvenido. Y bueno, ya está emitido el decreto y empiezan las preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuántos venezolanos exactamente, no sé si tenemos ese número, se van a regularizar? Es decir, ¿cuántos están en este momento aquí en el país? Únicamente identificarle, porque nos olvidamos identificarle a los que nos están escuchando. Está con nosotros el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Vallas Valdivieso. Bienvenido. Ahora sí la pregunta está planteada. Embajador Vallas, entonces, hablemos de qué estamos hablando, cuáles son los niveles de este proyecto, este programa que estamos en este momento ya llevando adelante y que va a regularizar a cuántos venezolanos. Bueno, buenos días y muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. Sí, es importante la pregunta en relación al número de venezolanos o de ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro país. Justo eso queremos saber con exactitud a través de un censo, de un registro migratorio que lo va a llevar a cabo el Ministerio del Interior. Sin embargo, en diálogos y conversaciones con el ACNUR y la OIM, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para Migraciones, hemos llegado a un consenso, y digo hemos llegado porque no tenemos ese número exacto, y estamos hablando de 520,000 ciudadanos venezolanos. Es lo que se estima. Es lo que se estima, exactamente. Porque ustedes conocen, durante la pandemia nuestras fronteras estuvieron cerradas, al igual que muchas fronteras de países en el resto del mundo. Pero entraron venezolanos, entraron ciudadanos venezolanos igual con fronteras cerradas. Por pasos irregulares. Por pasos irregulares, exactamente. Y es difícil conocer el número. Cuando pasaron por filtros regulares de migración, pues sabíamos, contábamos con información de migración y sabíamos cuántos ingresaron al país, no solo ciudadanos venezolanos, sino de otras nacionalidades. Pero al tener fronteras cerradas y al usar pasos irregulares, pues no sabemos. No hay registro. No hay registro. Calculamos como, digo, 520,000 ciudadanos venezolanos. Pero ahí es importante, porque son ciudadanos venezolanos con vocación de permanencia en el Ecuador, es decir, que quieren permanecer en nuestro país. Porque otros fueron de paso a Chile y a Perú, por ejemplo. Y están de paso, no solo que fueron, sino que están. Estamos hablando de alrededor de 200,000 ciudadanos venezolanos, por ejemplo, que están permanentemente en tránsito por nuestro país. Y a quienes también el Ecuador, el Estado ecuatoriano, les otorga servicios, les otorga salud pública, incluso educación también, indistintamente, si tienen la vocación de permanecer en el país o si están de tránsito. Entonces, ahí viene la importancia y digamos, mezclarlo con la coyuntura que está sucediendo en este momento, que es la Cumbre de las Américas, en donde el tema migratorio es uno de los temas centrales. Y el gobierno en este momento activa este proyecto porque hay importantes recursos internacionales que ahora se van a debatir. Me imagino que debatirán la necesidad quizás de poner más dinero dentro de esa bolsa para asistir a la población migrante, principalmente venezolana, pero hay también de otras nacionalidades, que circula por el mundo como sin norte, ¿no? Como un poco en unas condiciones de vulnerabilidad que en pleno siglo XXI no nos podemos permitir ni dar ese lujo. Entonces, hacia allá va este proyecto, justamente a captar, a ser parte de estas donaciones que se pueden hacer para poder asistir correctamente a esta población, y no como lo estamos haciendo ahora, con los pocos recursos que tenemos. Exactamente, son preguntas y comentarios tan precisos. El tema aquí es que el Ecuador, por sí solo, igual que Colombia o Perú, que son los países que hemos recibido el mayor número de ciudadanos venezolanos, no lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer con recursos solo de nuestros países. Necesitamos esa cooperación internacional. En el caso del Ecuador estamos hablando de aproximadamente 280, 290 millones que necesitamos para el proceso de regularización. Y hay tal vez un paréntesis. El proceso de regularización es un mecanismo, es un medio, no es el fin. El fin es justo la inclusión, la inserción socioeconómica de los ciudadanos venezolanos en nuestros países,
que eso queremos que se logre. Y para eso necesitamos recursos. Y digo, estos recursos son importantes. No tenemos esos recursos en el país. Y estamos trabajando no solo con países donantes, que existe el Foro de Países Donantes, el presidente Guillermo Lasso ha participado de ese foro, lo está haciendo ahora también en la Cumbre de las Américas. Sí, esos son los temas importantes para el Ecuador. Seguridad, migración y también transición ecológica. Medio ambiente es un tema muy importante para el país, que los llevamos también a la Cumbre de las Américas. Y a esto tal vez nos puedo referir luego también, el Fondo Verde, etcétera. Pero volviendo a su pregunta, es importante esos recursos, es importante contar con esas donaciones y también con esa asistencia del ACNUR, de organismos internacionales, de Naciones Unidas, de la OIM. No lo podemos hacer solo. Y nuevamente, no solo para el proceso de regularización, que digo es un medio, sino también para la inserción socioeconómica. Y estamos trabajando con los países donantes. Y un paréntesis también, hay un tema importante, es que el Ecuador, a veces se dice, recibe menos ciudadanos venezolanos que Colombia. Y sí, en cifras es menor el número de ciudadanos venezolanos que están en el Ecuador, pero si nosotros tomamos porcentajes poblacionales, tomamos por ejemplo la población de Colombia, 7 millones. Exacto, aproximadamente, frente al 1.7 millones de venezolanos que se encuentran en Colombia, y tomamos la población ecuatoriana, 17.5, frente a los 520, más los venezolanos que se encuentran en tránsito. Estamos hablando en los dos casos de 3% aproximadamente de nuestras poblaciones. Es Ahora, decir, pero, embajador, y perdón que le interrumpa, la diferencia está en cuánta asistencia hemos recibido. Exactamente. Sí, entonces tenemos en proporción, sí, vamos en partes iguales, ¿no es cierto? Pero en cambio, en asistencia, ¿cuánto ha recibido el Ecuador de los donantes internacionales y cuánto ha recibido Colombia para atender esa población? Exactamente, lo que usted dice es muy importante, porque Colombia ha recibido más. También en porcentaje, o sea, evidentemente en cantidad más, tienen más ciudadanos venezolanos en Colombia, pero en porcentaje también más. Y eso se han dado cuenta ya los donantes hace un buen rato. Hace unos meses atrás recibimos incluso con agrado la manifestación de países europeos que dijeron, sí, es hora de ver al Ecuador, es hora de cooperar con el Ecuador, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con el Banco Mundial justo en ese sentido. Viceministro, este proceso ha despertado una gran expectativa en la comunidad venezolana. Operativamente, ¿cómo se va a realizar? ¿Cuáles van primero y quiénes van después? Porque la expectativa es que se regularice o que se dé un estatus migratorio especial a quienes han ingresado legalmente por pasos fronterizos, pero la expectativa también está en aquellos que ingresaron de manera irregular, o ellos no tienen la posibilidad de regularizarse, digámoslo de alguna manera, señor embajador. Bueno, tal vez una precisión ahí, nosotros no hablamos de legalidad o ilegalidad, no criminalizamos la migración, no hablamos de regularidad o irregularidad. Perfecto. Sí, es lo que usted dice. Tenemos condiciones por un lado para el proceso de regularización y tenemos requisitos por otro. Las condiciones son una de esas, la que usted menciona, que el ciudadano venezolano, que es en esta primera etapa, haya ingresado por pasos regulares. Es decir, por ejemplo, aquellos que ingresaron con cédula cuando podían ingresar sin visa a los ciudadanos venezolanos del Ecuador, o que ingresaron con su pasaporte por filtros regulares de migración. Ellos son los que van en esta primera etapa para el proceso de regularización. Nuevamente, no tenemos datos exactos, de ahí la importancia del registro migratorio. Estamos hablando aproximadamente de unas entre 230 y 250 mil personas, aproximadamente. Que están legalmente, o que estuvieron legalmente, ingresaron legalmente, regularmente al Ecuador, para utilizar el término adecuado. Exacto, que ingresaron regularmente. Incluso muchos de ellos ya tenían una visa. Tenían la visa que antes se llamaba Veru, la visa que se dio también dentro de un proceso de regularización en el 2019, o la visa de UNASUR. O ingresaron, no sacaron su visa, pero ingresaron regularmente. A ellos va este primer proceso de regularización. Nuevamente aquí el registro es importante, porque vamos a saber cuántos ciudadanos venezolanos para este primer proceso tenemos, y luego la Cancillería procede ya a entregar el visado. Hay que evitar el temor o descartar el temor que tienen aquellos ciudadanos que no ingresaron por pasos regulares, porque en determinado momento, de acuerdo a declaraciones de uno de los representantes de la Asociación Venezuela en Ecuador, temían que puedan ser deportados quienes no cumplieron con los requisitos de ingreso regular y que ingresaron de manera irregular, señor viceministro. Sí, ese va a ser un segundo paso, el tema de la regularización también ya para otras condiciones migratorias en el país.
Primero vamos, y nuevamente, ¿no? El registro migratorio, que va a ser un censo de ciudadanos extranjeros, en este caso de ciudadanos venezolanos, que está a cargo del Ministerio del Interior. Lo hemos trabajado en su momento con el Ministerio de Gobierno, ahora Interior. Lo están puliendo el proceso de este registro, y se va a entregar también una tarjeta, un certificado de permanencia, temporal por supuesto, para los ciudadanos, en este caso venezolanos, que se registren. Con este certificado ya se transforman en regulares, en legales, para usar el término, en el país. Entonces no cabría ninguna deportación en ningún sentido, ¿no? Una vez que tengamos el registro y una vez que tengamos la certificación de ese registro. Los requisitos para evitar que evidentemente permanezcan en nuestro territorio ciudadanos que no son deseables, que tienen antecedentes, ¿qué requisitos se deben cumplir para adquirir esta regularidad? Sí, nuevamente esa es una de las condiciones, no necesariamente un requisito. Bueno, ese requisito es tener el certificado de antecedentes penales, por ejemplo, que sí entra dentro de los requisitos que tiene que presentar el ciudadano para el proceso de regularización ya en la Cancillería. Pero antes de eso viene justo una de las condiciones, no ser una amenaza para la seguridad pública en el Ecuador. Y eso lo determina nuevamente el Ministerio del Interior, no únicamente como Ministerio del Interior, sino también con otras entidades, Policía Nacional, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, etcétera, en relación a esa potencialidad, esa eventualidad de poder ser un riesgo o una amenaza para la seguridad pública. Nuevamente, eso se lo determina del lado del Ministerio del Interior. Del lado de la Cancillería, una vez que ya tengamos ese registro, pues procedemos a la regularización a través de una visa, la VIRTE, y uno de los requisitos ahí sí es presentar el certificado. Exactamente. Sí, pero digamos, ¿qué pasa si en este periodo, digamos, o con la visa hay algún ciudadano que comete un delito? ¿Cuál sería la reacción, cuál debería ser la reacción del Estado ecuatoriano, aparte de, digamos, procesarlo, pero no sé si cabe también en determinadas circunstancias una expulsión del país? Totalmente, exactamente. Mire, ¿qué es lo que pasa ahora? Ustedes, nosotros, tenemos una cédula de identidad, tenemos un registro en el país, el Estado ecuatoriano conoce nuestros datos, conoce nuestra información de huellas dactilares, etcétera, fotografía, ¿no? Las personas que no están regulares en nuestro país, las personas que no son parte de este registro, no conocemos eso, no tenemos sus datos. Una vez que tenemos ya el registro, una vez que tenemos ya, en este caso, como usted señala, la visa, por ejemplo, otorgada, pues tenemos esos datos. Y evidentemente, si un ciudadano, al igual que un ciudadano nacional, un ciudadano extranjero, comete un delito, pues hay un proceso legal, hay un proceso judicial que hay que llevarlo a cabo, dependiendo del delito, evidentemente. Ahora, digamos, la población venezolana es la que en número más preocupa a los ecuatorianos, y pues hay estos recursos justamente para atender a la población venezolana, pero en el Ecuador también existe en menor cantidad, por supuesto, otro tipo de población que viene de otras nacionalidades que también pueden estar causando problemas, que quizás causan más problemas que los mismos venezolanos. Por ejemplo, la población albanesa. Hemos tenido como una ola, ¿no?, de ciudadanos albaneses que llegan al país, y en la información que se ha publicado en medios de comunicación, en la que ha comentado y aportado la Policía Nacional, digamos, hay esta mafia del narcotráfico incluye a ciudadanos albaneses, rusos, y se me escapa otra nacionalidad. Entonces, ¿esto en qué podría ayudar? Como este proceso de legalización o de transparentación justamente de quiénes son, dónde están. Sí, tal vez dos respuestas en ese sentido. La primera, el Ecuador, como muchos estados en el mundo, nosotros no criminalizamos la migración. O sea, hablar de delincuencia, de inseguridad, sí, o sea, por un lado, pero no necesariamente paralelo a la migración. Más bien la migración es positiva. Miren ustedes la migración ecuatoriana en España, o sea, ¿cómo es visto el ecuatoriano en España? O sea, como un motor también para el desarrollo español, de cuidado social en muchos casos, de trabajo en diferentes actividades. Es algo positivo, ¿no?
Entonces, así tenemos que ver a la migración. Sí hay lo que usted señala, sí hay casos, lamentablemente, de redes transnacionales, por ejemplo, en donde están involucrados extranjeros. El Estado, al igual que muchos países del mundo, tiene la capacidad, y es una acción totalmente, una decisión totalmente soberana, por ejemplo, de incluir visas. Nosotros teníamos un periodo en el que no teníamos visas para muchos, y prácticamente para todas las nacionalidades del mundo. Y hemos justo se han impuesto visas pensando también en una de esas razones de las que usted menciona. Y por supuesto el Estado ecuatoriano tiene la capacidad, y estamos analizando para una o dos de las nacionalidades que usted señala, la posibilidad también de incluirlas en el listado de las personas que necesitan visa, justo por el tema de, volvemos a requisitos, por ejemplo, ver pasados judiciales, ver antecedentes penales, para otorgar o no otorgar, dentro de una capacidad totalmente soberana del Estado ecuatoriano, de otorgar o no un visado para que ingresen a nuestro país. Viceministro, en cuanto a los temores de los ecuatorianos, y ahí le planteo dos caminos, porque ayer yo dialogaba con un representante de la comunidad venezolana. Los temores de los ecuatorianos de que los venezolanos le vienen a quitar oportunidades en una situación bastante difícil, con una crisis económica de la que estamos saliendo de a poco. Y del otro lado, la regularización va a permitir que no se explote a los ciudadanos venezolanos que al momento denuncian que están siendo explotados porque no se cumplen con las normas legales, los derechos a los que tiene todo trabajador. Estos dos caminos, ¿cómo entenderlos? ¿Cómo explicar a la audiencia que le esté escuchando y que ahora mismo esté enviando mensajes para trasladarlos a usted? Muchas gracias, es muy importante. Ahí venimos ya al fin, a lo que queremos, ¿no? Que es la inserción socioeconómica de, en este caso, los ciudadanos venezolanos en el Ecuador. Y nuestros proyectos ya presentados, por ejemplo, al Banco Mundial, presentados a la OIM, presentados a la ACNUR, presentados a los donantes de inserción socioeconómica, incluyen a la población de acogida, es decir, a la población ecuatoriana, a los ciudadanos ecuatorianos. Queremos que por lo menos cuando tenemos un proyecto de emprendimiento, una microempresa o cualquier proyecto de emprendimiento en donde tenemos la cooperación internacional para la inserción, por ejemplo, de un ciudadano, de una ciudadana venezolana, esté por lo menos incluido en ese emprendimiento, en ese proceso de inserción, por lo menos un ciudadano, una ciudadana ecuatoriana, ojalá 2, 3, 4, 5 o más. Es decir, que la población de acogida también se vea beneficiada, en este caso, de esa inserción y de ese motor productivo. Tenemos ciudadanos venezolanos con títulos universitarios, el ACNUR nos ha dicho, no es una cifra que la pone el Ecuador, con 52% de población venezolana acá con títulos universitarios, no estudios universitarios, títulos. Universitarios. Si hacemos un buen trabajo en el sentido de insertar a esa población en el lugar preciso, en la labor precisa, pues vamos a tener un motor productivo también ahí para el desarrollo del país. Nuevamente, pensando, por ejemplo, lo que ha pasado con nuestros ciudadanos en el exterior también, ¿no? Entonces, es un ganar-ganar. Evidentemente, tenemos que hacer un buen trabajo. Y ahí necesitamos también nuevamente la cooperación internacional. Bueno, por temas de tiempo me gustaría tocar el tema de la Cumbre de las Américas. Justamente allá ha ido el Ecuador para poder, presentar este proyecto y demostrar de alguna forma la ayuda y el apoyo que necesita el Ecuador para poder atender esta población. Pero también ha ido ha dicho el presidente de la República que también va a manifestar la necesidad que necesitamos de apoyo internacional para poder combatir el narcotráfico y la inseguridad en nuestro país, aparte del tema climático que usted también lo mencionó hace un momento. ¿Podemos entonces hablar un poquito de las estrategias? ¿Cuál es la propuesta que lleva el Ecuador para justamente también beneficiarse de ese apoyo, de esa mayor colaboración para lucha contra la inseguridad y el narcotráfico? Sí, justo son estos tres temas los que los lleva el Ecuador como prioridad a la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas abarca otros temas también. De hecho, tenemos 5 declaraciones que las hemos estado negociando desde un tiempo atrás. Hay 3 foros también que se están desarrollando en los que el Ecuador ha sido muy activo. De hecho, en relación dentro de las declaraciones, ¿no? a la declaración de nuestro futuro verde, el Ecuador es quien preside y quien coordina toda la negociación. Uno de las 5 declaraciones, que es ya en el ámbito de medio ambiente, ¿no? y conservación. Pero en relación a la lucha contra redes transnacionales y la inseguridad que la recibimos de redes transnacionales, por ejemplo, de narcotráfico
o de trata de personas o de tráfico ilícito de personas, pues es una colaboración que necesitamos, un trabajo conjunto, no solo internamente, porque lo hacemos con los diferentes ministerios, las diferentes instituciones, sino a nivel internacional. Lo estamos haciendo ya. Tenemos un trabajo coordinado con Colombia, tenemos un trabajo muy coordinado con México y por supuesto con Estados Unidos. Eso se trata de reforzar, ese es el pedido también que lleva el Ecuador, esa es la estrategia que lleva el Ecuador también a la Cumbre de las Américas, de un trabajo coordinado con instituciones de países, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, México, Colombia, entre otros, ¿no? Tenemos otros países, pero principalmente los que menciono, para trabajar atacar y combatir a estas redes transnacionales. Necesitamos recursos también. Eso fue lo que dijo el presidente de la República, que digamos van ahí a expresar la necesidad de que no solamente haya una colaboración, digamos, estratégica, sino que se necesitan recursos para un país que está también en un lugar estratégico para el tráfico de drogas. Exactamente. Y está unido, ¿no? El tráfico de drogas con el tráfico de personas. Está muy unido. Y de hecho, yo he estado en México, en Estados Unidos, conversando sobre estos temas. Incluso se está moviendo más dinero y en un momento dado se movía más dinero en el tráfico ilícito de personas que el mismo narcotráfico. Pero están unidos, unidos. Nuevamente, necesitamos recursos para combatir estas redes y necesitamos también conocimiento. Información, evidentemente, información entre nuestras instituciones, intercambiar información, pero también conocimiento y asistencia técnica para combatirlas. El Ecuador no ha vivido esto antes. Es algo nuevo, otros países lamentablemente sí lo han vivido, conocen cómo combatir a estas redes transnacionales, pues necesitamos también esa asistencia. En ese campo de la seguridad, el tema de la colaboración y de los acuerdos logrados con Israel, más allá del tema puntual en la Cumbre de las Américas, ¿cuán importante es y en qué condiciones y con qué elementos y características se podría dar? Es muy importante. De hecho, al mencionar yo hace un momento países que lamentablemente tienen esta experiencia, pues Israel pues lo maneja con una política bastante acertada y es lo que, por de ahí la importancia de nuestro viaje a Israel, nuestro trabajo con Israel. Estamos, luego de la visita del presidente Guillermo Lasso, con plazos perentorios para ya poner en práctica y poner en acción y que haya resultados de la visita a Israel. Es muy importante. Ahí vienen también recursos y son recursos que el Ecuador, en este caso por ejemplo, no lo estamos adquiriendo a empresas, sino a través de estados que conocen cuáles son esos recursos, esa materia, esos materiales que necesitamos para combatir. Y es importante que sea también de estado a estado en este caso, ¿no? Porque son los estados los que combaten a las redes. Evidentemente, los artículos para defendernos. Asistencia técnica, equipamiento, la posibilidad de adiestrar con personal israelí, que entiendo yo va a venir, o nuestro personal es más lógico que ellos vengan acá, ¿no es cierto? Y vamos también nosotros allá. Es las dos. Vamos a tener delegaciones israelíes aquí en el Ecuador, vamos también a tener delegaciones ecuatorianas que van a viajar a Tel Aviv. ¿Y ya se operativiza inmediatamente el tema? ¿Está ya en curso, en marcha, en camino? El plazo que nos dieron, en este caso y que se puso desde el lado ecuatoriano y aceptó Israel también, fue de 90 días luego de la visita del presidente Guillermo Lasso. 90 días. 90 días para ya poner en práctica el combate a las redes transnacionales. Bueno, y por último, ya por cuestiones de tiempo, en materia ecológica, ¿cuál es la propuesta que llevamos, el compromiso que llevamos? Vi justamente al ministro de Ambiente acompañando al presidente de la República y en ese sentido, ¿qué proponemos? Mire usted, y le agradezco muchísimo por la pregunta, ¿no? Dos de las declaraciones, de las 5 declaraciones que vamos a tener o que queremos sacar de la Cumbre de las Américas, tienen relación a medio ambiente, que son nuestro futuro verde, que el Ecuador lo está coordinando, lo está presidiendo, ha sido el que coordina toda la negociación para esta declaración, y también la transición a la energía limpia. Dese cuenta, 2 de 5. Es muy importante el tema de la sostenibilidad y de la transición ecológica, que el Ecuador ya la ha puesto en marcha en política pública. Y, por ejemplo, un tema que es muy importante, el Ecuador es parte ya de un comité que va a negociar la contaminación por plásticos.
Somos 10 países, bueno, 11, porque se aumentó uno más. Somos 11 países los que vamos a negociar un tratado, un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre contaminación plástica. Somos miembros ya de ese comité y queremos no solo ser miembros, sino presidir ese comité a nivel mundial. Queremos que el Ecuador ya está liderando estos temas a nivel internacional. Somos muy activos en diferentes foros y ahora queremos ser no solo parte, como digo, sino liderar. Le voy a dejar incluso el folleto que es en relación a nuestra nominación a este comité, y esto también lo estamos planteando en la Cumbre de las Américas. Una cosa, cuando hablamos de energía limpia, vamos en esta transición, por ejemplo, al dejar de usar hidrocarburos y pasar a usar, por ejemplo, otro tipo de energías como la eléctrica, hablando de los vehículos. Por ejemplo, sí, es una de las Pero alternativas. para ahí hay que trabajar bastante en la capacitación y en el conocimiento de la ciudadanía, porque si queremos ir a una energía limpia, por ejemplo, de cambiar nuestro parque automotor, digamos, a futuro, ¿no? A no sé cuántos años podemos hacer esto, y dejar de usar autos a gasolina, esas gasolinas que son de pésima calidad con la que tenemos nosotros, y pasar a autos eléctricos, hay que desarrollar la minería. Exactamente, o sea, hay varias aristas, ¿no? O sea, en el tema medioambiental incluye, por supuesto, energías limpias, pero este rato tenemos tres grandes crisis frente a la naturaleza. Cambio climático, que lo conocemos todos, pérdida de biodiversidad, que la estamos sufriendo en el Ecuador también, y por supuesto la contaminación, que también la sufrimos en el Ecuador. Y dentro de estas tres crisis, de estas tres grandes crisis que está afectando la naturaleza, entra la contaminación plástica, afecta a las tres crisis. Dese cuenta, nosotros semanalmente, en promedio, ingerimos en nuestro organismo el equivalente al volumen de una tarjeta de crédito en plásticos. Estamos comiendo plásticos, y el plástico ya es malo. Pero lo que contiene el plástico, es decir, los añadidos para que le den color al plástico, para que le den más flexibilidad, más rigidez, son terribles, son unos químicos persistentes que una vez que están en nuestro organismo, y se está tomando en cuenta el gran inventor joven, ganador del premio del MIT, Inti Gronenberg, que tiene un invento espectacular justamente para evitar que los plásticos lleguen a los ríos, y detrás de eso muchas otras estrategias para motivar a la gente a que deje el plástico. Sí, la idea de la negociación que tenemos acá y la obligación que tenemos de sacar un instrumento internacional jurídicamente vinculante es trabajar con todo el ciclo de vida de los plásticos, no solo con el reciclaje, también la producción, también el transporte de plásticos, el consumo, que es muy importante, y también, por supuesto, el reciclaje, es decir, todo, ¿no? Y en el reciclaje entra lo que usted bien señala, pero es todo el ciclo de vida. Perfecto. No solo reciclaje. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias a usted. No, muchísimas gracias. Muy amable. Un gusto estar con ustedes. Señor viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Vallas Valdivieso, que ha estado con nosotros a través de Vis a Vis en Noti Hoy. Vamos a hacer una pausa e inmediatamente continuamos con este programa. No se vayan. En una alianza de Visionarias y Radio Centro, Janet Inostroza y Wilson Moposita Garcés presentan Vis a Vis en Noti.